El átomo y sus propiedades. El átomo. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Significa que no se puede dividir. Sin embargo, sabemos que el átomo tiene partículas subatómicas, pero llegamos a decir que la materia, el átomo es la mínima unidad de la materia porque en las sustancias simples es el átomo la partícula más pequeña que mantiene las propiedades de la materia original. Recordemos cuando hemos estudiado la materia que los cuerpos se dividen a partícula, molécula y luego átomo. Por eso se considera que la materia es discontinua, porque después del átomo, si seguimos dividiendo, ya no tenemos las características de la materia original. Entonces, el átomo por eso se considera la unidad básica de la materia. La estructura del átomo. Sabemos que el átomo tiene sus partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones, y que tiene un gran espacio libre, porque estas partículas ocupan muy poco espacio dentro del átomo en sí. Partes del átomo. Como partes del átomo tenemos el núcleo atómico, que está formado por las cargas positivas protones y las neutras neutrones. Y luego tenemos por fuera la nube atómica, que también se considera nube electrónica o la órbita de los electrones. Corona también se le llama, que está formada por las cargas negativas o electrones. Partículas subatómicas. Como ya dijimos, el átomo tiene pequeñas partículas que lo conforman. Las de carga positiva son los protones. Son relativamente grandes dentro de las partículas subatómicas respecto a los electrones, que son las cargas negativas. En sí, los protones son 1836 veces más grandes que los electrones. Por eso cuando hablamos de la masa del átomo, no consideramos la masa de los electrones, es prácticamente despreciable frente a la masa de los protones. Y los neutrones también se consideran como masa. ¿Por qué? Porque los neutrones, más que una partícula adicional, es una parejita de un protón y un electrón, es decir, una neutralización de lo que son protones con electrones. Propiedades del átomo. Entre las propiedades del átomo podemos considerar el número atómico, masa atómica, electronegatividad. Empecemos por el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que se encuentran en el núcleo. Su símbolo es Z. Y no solo es el número de protones, porque los átomos en sí son neutros. Y así como los protones tienen carga positiva, tienen que tener la misma cantidad de carga negativa para ser neutro. Por lo tanto, el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones. Además, este número es propio de cada átomo y nos indica también el orden que va a tener en la tabla periódica. Otra propiedad es la masa atómica. Masa está relacionada con peso, ¿no? En el argot popular. Entonces, la masa sería, digamos, no lo es, el peso del átomo. Y está dado, como ya dijimos, por
los protones y los neutrones, porque la masa de los electrones es despreciablemente pequeña. Entonces, si sumamos las partículas del núcleo, que son los protones y los neutrones, vamos a tener la masa atómica. Su símbolo es A mayúscula. Otra propiedad es la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia que tiene el átomo a atraer electrones que no le corresponden, o sea, que no son del propio átomo y por lo tanto se van a cargar negativamente. Esta tendencia se da porque los átomos siempre tratan de tener 8 electrones en la última órbita y si tienen menos van a tratar de jalar electrones. Isótopos. ¿Qué son isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento pero que tienen diferente masa atómica. Recordemos que la masa atómica es la suma de protones y neutrones. Los protones, el número de protones es estable. No podemos aumentar ni disminuir los protones porque estaríamos cambiando de elemento químico, es decir, sería otra sustancia. Pero sí el número de neutrones. En otras palabras, en un núcleo voy a tener los neutrones que pueden variar, pueden aumentar, y los protones. Los neutrones no van a disminuir, sí pueden aumentar. Recordemos cuál es la función de los neutrones en el núcleo. Evitar que los protones que tienen carga positiva se repelan entre sí y se rompa el núcleo. ¿Cómo sucede eso? Sucede porque los neutrones pierden el electrón que tienen y ese electrón va a jalar al protón que quiere salir del núcleo. Y así luego lo trae, se vuelve a separar, el electrón va por otro protón. ¿Por qué? Porque las cargas negativas atraen a las positivas. Entonces, en esa interacción, el núcleo no es sólido, estable, por así decirlo, sino siempre está en constante movimiento porque los electrones van jalando a los protones que quieren salir disparados. Bien, entonces, los isótopos, ¿qué son? Son elementos que tienen un neutrón, 2 neutrones, 3 neutrones de más respecto a los básicos, por así decirlo. Acá en el ejemplo podemos ver al hidrógeno. El hidrógeno, el protio, que es un protón y un electrón. Luego otro isótopo del hidrógeno es el deuterio, que es un protón, un electrón más un neutrón en el núcleo. Y el tritio, que tiene 2 neutrones en el núcleo con el protón y electrón correspondiente. Bien, vemos que todos estos elementos tienen el mismo número atómico, porque es el mismo elemento, ¿no? Es el hidrógeno, pero tiene diferente masa atómica. Si nos fijamos, el protio tendría una masa atómica de 1, el deuterio de 2 y el tritio de 3. Radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? Es los rayos, la fuerza que sale cuando se rompe un átomo. Esto sucede cuando el átomo es muy grande, entonces no son átomos estables, tienden a romperse muchas veces de manera natural. Estos emanan 3 tipos de rayos, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. En el caso de los rayos alfa, son los más pesados, están formados por protones y neutrones, provienen del núcleo atómico. Como tienen mucha masa, son lentos y no penetran fuertemente en los tejidos.
a diferencia de los rayos beta. Los rayos beta están formados por cargas negativas, es decir, por electrones, son más ligeros que los rayos alfa y pueden penetrar más en los tejidos. Finalmente, los rayos gamma son la misma energía que mantiene al átomo unido. Por lo tanto, esta energía viaja mucho más rápido y es mucho más penetrante a los tejidos.